Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta casa que es Sello de tu Esencia. Saludamos a todos aquellos que son parte de Sello de tu Esencia. Nosotros tenemos mucha familia cristiana de Sello de tu Esencia que nos siguen en diferentes países, pero es una familia. Estamos en contacto y demás, es algo muy hermoso. Entonces, pues qué bueno que esa familia esté alrededor del mundo. Oramos por ellos, oramos por aquellos que también están pasando por situaciones difíciles de salud y demás. El Señor aquí les bendiga. Entonces, así que bienvenidos en esta mañana a Sello de tu Esencia. Hemos venido predicando sobre Estamos en Guerra. Es una serie de charlas y lo que quiere buscar es despertarnos para acá, despertarnos para entender que estamos en una guerra. Y a veces nosotros estamos en una guerra y estamos dormidos a lo que está pasando alrededor nuestro. Y esa guerra de alguna manera uno dice, mientras no me toque a mí, pues no pasa nada. En la guerra se va acercando cada vez más. Pero realmente tú así estés encerrado en la casa y estés aislado del mundo, estás en guerra y posiblemente estás perdiendo. Y hace unos días estuvimos hablando precisamente de la batalla espiritual y de todo lo que sucede en el reino espiritual, como esa batalla en la que se tuvo allí en el cielo, se trasladó a la tierra, cómo empezó Satanás a meterse con el ser humano, cómo el ser humano tomó una postura frente a eso, cómo entró en esa guerra como tal, y empezamos nosotros a ver cómo el enemigo empezó a manipular y demás, y empezamos a ver el carácter del enemigo como el padre de la mentira, y vimos a Jesús como el hombre que representa la verdad, como ese Dios hecho hombre que representa la verdad y que viene a ser una oposición, y empezamos a hablar de la batalla de la mente, que allí es donde el Señor quiere tu mente y Satanás también quiere tu mente, y entonces hablamos sobre el control, la torre de control, que la torre de control es la tomamos de un ejemplo de los aviones, determina quién sale, quién entra, entonces así en nuestra mente es la que determina quién le hace caso y demás, y esa es la batalla como tal. Y hoy queremos hablar precisamente de una charla que llamamos Durmiendo con el Enemigo. ¿Cómo se llama? Durmiendo con el Enemigo. Durmiendo con el enemigo se está refiriendo a que vamos a seguir hablando precisamente de esa batalla. Y vamos a ver cómo esa batalla empieza a estar con nosotros y creemos que realmente no hay un enemigo, pero es un enemigo oculto. Ese durmiendo con el enemigo es que yo vivo con ese enemigo todo el tiempo. Todo el día ando con ese enemigo. Toda la noche duermo, ronco y demás, me participa en el roncar. Todo el tiempo está conmigo y está durmiendo conmigo y está llevándome a tomar decisiones, a vivir, a enfrentar situaciones y demás. Y ese es mi enemigo. Y es un enemigo oculto. ¿Por qué es oculto? Porque si hay algo que Satanás hace, disfrazar las cosas o no darle importancia o apaciguar la mente del cristiano para que no se fije tanto en eso y para que no le dé la importancia. Y uno de los engaños que precisamente tiene la iglesia es que a veces le damos importancia a muchas cosas que no tienen importancia, pero a lo que deberíamos darle importancia no se la damos. Y es precisamente que ese enemigo oculto que nosotros tenemos se llama nuestra carne. ¿Se llama qué? Nuestra carne. Y allí entonces vamos a ver precisamente en esta mañana cómo la carne hay una lucha interior, una lucha espiritual en nosotros, donde la carne parece que estuviera gobernando nuestras vidas. Pareciera que estuviera llevándonos y controlándonos a nosotros, o posiblemente nosotros la tenemos controlada y no la vemos como un enemigo peligroso, no la vemos como un enemigo peligroso. Y es peligroso. Y esta mañana vamos a hablar precisamente de lo que dice la palabra de Dios de la carne, qué es lo que pasa en la carne, qué es lo que pasa con nosotros. ¿Qué es la carne y de dónde proviene? El Señor creó a Adán y Eva en el Edén, tomó del barro y demás, sopló, creó al hombre, creó a la mujer y demás, y esa carne el Señor nos creó como espirituales. Tenemos un alma, tenemos un cuerpo y tenemos el espíritu, ese soplo de vida que el Señor nos dio, el espíritu por lo cual nosotros estamos viviendo. Cuando Adán y Eva decidieron seguir la manzana como tal y vimos cuál era realmente lo que estaba pasando con la manzana y demás, empezamos a darnos cuenta que a partir de ese momento el hombre es sacado del Edén, y al ser sacado del Edén, ahora ese hombre, su cuerpo que antes era un vaso limpio, se ha contaminado. O sea, ¿qué? Contaminado. Y ese vaso ahora, que es la carne, lo que el Señor había creado santo, lo que el Señor había creado perfecto, porque ese cuerpo había sido creado para no morir. ¿Para qué era creado? Para no morir.
Estamos hablando de la muerte espiritual, pero también la muerte física. El cuerpo no fue creado para morir. Y usted va a ver que en la Biblia, en los primeros capítulos de la Biblia, habla de los largos años de vida que había antes, pero que luego el Señor, como un juicio, empezó a disminuir y disminuir como tal los años de vida de una persona. Y podemos nosotros ver cómo ese cuerpo adquiere, ese cuerpo empieza a estar caído, empieza a ser corrupto, empieza a ser un discípulo de Satanás, empieza a tener unas concupiscencias, y lo que el Señor había creado, el enemigo lo convirtió en un arma donde Satanás ha depositado el pecado, donde mora el pecado. ¿Donde mora qué? El pecado. La palabra está diciendo que el estado de carne, después de ser salvos, es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque la carne, cuando el hombre fue echado del Edén, hay algo que fue manipulado, o hay algo que el enemigo controla, y es nuestra voluntad. ¿Es nuestra qué? Nuestra voluntad. O sea que todas las decisiones que nosotros tomamos, que nosotros decimos que somos libres, a la larga no es así. Las personas se jactan y dicen, no, yo soy libre, no conozco de ninguna religión ni de nada, pero está viciada. Porque está viciada, porque es una voluntad que está controlada por el enemigo, por la caída y demás. Ahora, cuando nosotros conocemos al Señor, podemos nosotros reconocer que ese estado espiritual ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? Nosotros antes éramos esclavos del pecado. Dígale al que está a su lado. Antes de conocer de Cristo éramos esclavos del pecado. Pero ahora que estamos en Cristo somos libres del pecado. Yo tengo que reconocer que mi estado ha cambiado. ¿Y qué ha cambiado? Antes, mi voluntad estaba controlada por la carne, estaba controlada por el pecado, estaba controlada por Satanás. Cuando el Señor, por obra de Él, por mi respuesta a su invitación, en ese momento conozco al Señor, y en ese momento mi espíritu, mi alma renovada, el espíritu viene sobre mi vida, porque antes estaba muerto. Pero ahora mi carne, que tenía concupiscencias, que estaba inclinada hacia lo malo, que estaba inclinado a sus deseos y demás, es lo único que persevera aún como cristianos. O sea que esa naturaleza carnal como tal no ha cambiado. Dígale que está a su lado, tu naturaleza no ha cambiado, tu naturaleza espiritual. Nuestra carne no está afuera de nosotros. Nuestra carne, de aún así, hay una lucha en nosotros y ya vamos a hablar de ello. Pero nuestra carne tiene una influencia tremenda sobre nosotros. Y esa influencia nos hace reconocer que a veces caemos en pecados reiterativos, que eso lo que muestran es un dominio de nuestra carne. La carne se deleita en los pecados como la lujuria y la inmoralidad, y a veces lo vemos como que si fuéramos parte de eso, y no entendemos que ya somos nueva criatura, pero que nuestra carne es la que quiere dominarnos. Y cuando nosotros empezamos a creer que lo que es nuestra carne somos nosotros, allí empezamos nosotros a perder una batalla, porque la carne de alguna manera no ha perdido sus deseos inmorales, no ha perdido sus deseos a hacer lo malo, no ha cambiado, sigue esa naturaleza en nosotros. Desconocer eso es lo que hace que nosotros no trabajemos en ella, es lo que hace que nosotros no tomamos las decisiones que debemos tomar. Si es una medicina tóxica y usted no la ve tan tóxica, usted la deja. Si usted la ve tan tóxica, usted la va a alejar de los niños en la casa, la va a cuidar y demás, porque dice, esto es peligroso. Pero el gran engaño del enemigo es precisamente eso, que el enemigo lo hace ver como si fuera algo supremamente normal, pero no reconocemos que somos un arma letal. Dígale al que está a su lado, así no parezca que somos un arma letal. Tienes un arma letal. Y a nosotros bajar la guardia, cuando pensamos nosotros que somos salvos, a menudo nos permitimos estar en ciertas situaciones en las que nosotros pensamos que no nos van a dominar. Entonces tú dices, no, yo ya soy cristiano, me invitaron a una taberna con mis compañeros de trabajo, no hay ningún lío porque yo ya soy cristiana y yo no voy a caer. Pues es falta de sabiduría, porque tu carne sigue siendo carne.
O sea, estar en ese lugar te hace confiar de que no va a pasar absolutamente nada. Y ese es el problema de las caídas. Un día, hace tiempo atrás, nos invitaron a dar una conferencia a unos chicos que tenían problemas de consumo. Y uno de esos chicos se había entrado y salido varias veces de esos institutos y le pregunté a él, bueno, hermano, ¿y tú por qué sigues acá? Porque dice, no, es que no he podido superar el problema. ¿Y por qué no has podido superar el problema? Es que yo creo que el día que yo tenga la duda acá al frente y que yo no me sienta tentado, es el día donde yo voy a ser libre. Y yo le dije, eso nunca va a pasar. Y a veces pensamos de esa manera, pensamos, bueno, voy a ver pornografía, pero yo ya soy espiritual, aquí no va a pasar nada. Porque tienes una sobreconfianza en que tu carne tú dominas. Y posiblemente tú no estás expuesto al pecado. Algunos no han caído en pecado porque no se les ha dado la oportunidad. Pero el enemigo sabe que te va a colocar oportunidades para que puedas caer. Pero nosotros lo vemos como algo dócil, como algo que no tiene importancia. Entonces yo pienso que ahora que soy salvo, ya no tengo la tentación de beber, la tentación de quedarme frente a esto. Y creo que mi carne lo tiene. No es así. Cuando yo ya empiezo a reconocer eso, empiezo a reconocer que soy débil, y lo hemos hablado varias veces, el enemigo no te va a atacar por algo en lo cual tú no seas débil, te va a atacar porque él conoce. El enemigo de alguna manera se convierte en un imán, porque la palabra del Señor dice que todo lo malo que sale de nosotros está dentro. Y el enemigo se convierte en un tentador para sacar lo que está dentro. Siempre utiliza trampas, siempre tira la caña de pescar para que nosotros la agarremos y salga de nosotros, de nuestra carne, salga lo peor. Pero nosotros no tenemos el discernimiento para darnos cuenta que mucho de lo que estamos cayendo es porque Satanás sabe nuestra naturaleza y conoce nuestra carne y nos está llamando a que nosotros caigamos completamente todo el tiempo en pecado. Entonces, si ahora soy cristiano, definitivamente nunca tendré ese problema con eso. Entonces, por ejemplo, algunos falta de sabiduría, se la pasa con una persona todo el tiempo que no es su esposa o su esposo y dicen, no, ellos son cristianos, así no va a pasar absolutamente nada, no eres muy fuerte, ya muy fuerte, y luego cayeron en pecado. ¿Pero por qué cayeron en pecado? Porque su naturaleza en la carne sigue siendo la misma. Porque pudo arrancar con un roce, una caricia. Y empezaron a bajar y empezaron a pensar, no, pero lo moral, yo soy una persona que tiene unos principios morales muy fuertes, pero desconoce neciamente que su carne le puede hacer caer. Amén. Eso es lo que nos empieza a describir esto. Entonces, yo tengo que ver el peligro, cómo Satanás me enreda en sus engaños. Si yo no soy lo suficientemente sabio, puedo seguir cayendo. Romanos capítulo 6, empezamos aquí, versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin que como Cristo resucitó de entre los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Amén. Miren esto, aquí hay un principio que se llama el principio de lo que le pasa a la carta le pasa al sobre. ¿Cómo se llama el principio? Lo que le pasa a la carta le pasa al sobre. Lo que le pasa a la carta le pasa al sobre. Todo lo que pasa en la carta es lo que le pasa al sobre. Cuando Jesús dice que Él murió, ¿quién murió también? Nosotros Nosotros morimos. Cuando Él dice que resucitó, ¿quién resucitó? Nosotros. Cuando él va a tener vida eterna, ¿quién va a tener vida eterna? Nosotros. O sea, lo que el Señor Jesús hizo en la cruz fue hacernos libres, y que todo lo que a Él le ha correspondido, Él nos lo ha dado a nosotros, como si nosotros hubiéramos sufrido en la cruz. Como que tú y yo hubiéramos sido muertos, como que tú y yo hubiéramos pasado por el infierno. Todo lo que Jesús pasó, nosotros lo pasamos. Entonces, todo lo que dice la carta le pasa al sobre. Todos nosotros debemos reconocer que Jesús conquistó todo eso para nosotros. ¿Y qué conquistó? Para la carne. Dice, pero nuestro cuerpo de pecado fue destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. O sea que el Señor está diciendo que lo que consiguió en la cruz fue la libertad. Ya no nos domina como tal el pecado. Antes sí lo hacía.
Pero lo que tenemos en nosotros es rastro de algo que no ha cambiado. ¿Y qué es lo que no ha cambiado? Nuestro cuerpo. Lo que no ha cambiado es precisamente nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no puede ser santificado. Dígale al que está a su lado, su cuerpo no puede ser santificado. Igual después santificado. O sea, que mi cuerpo, por más que usted lo meta se meta a orar, a ayunar, que se meta a hacer una serie de ejercicios todo el tiempo y demás, usted dice, ya lo conseguí, ya este cuerpo como tal va a dejar el pecado. Pues no va a ser así, porque el cuerpo no puede ser santificado. Pero Jesús viene por nosotros. Cuando el Señor venga, nosotros seamos resucitados. Cuando una persona muere, el cuerpo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve al Señor. Nosotros, los que hemos aceptado al Señor y demás, vamos directamente con el Señor, y luego vendrá la resurrección de los muertos. En esa resurrección de los muertos se dice que tendremos otro cuerpo diferente, no va a ser el mismo cuerpo. Pues van a ver cuando Jesús aparece. Vemos que en una de las apariciones después de su muerte él podía traspasar paredes y demás, porque es un cuerpo glorificado, es un cuerpo diferente. Ahora, es una muestra de él porque en su cuerpo nunca hubo pecado. ¿Nunca hubo qué? Pecado. Pero eso es una muestra de lo que tú y yo vamos a tener que recibir, y que en ese momento, cuando estemos en gloria, cuando estemos con el Señor, nuestra carne no nos va a dominar, o no va a ser esa lucha constante que nosotros tenemos todo el tiempo. Romanos 8 nos habla de la lucha entre la carne y el espíritu, porque hay una lucha. Pero nosotros seguimos durmiendo pensando que no hay una lucha, y que muchas de las cosas absurdas que estamos haciendo tienen que ver más con mis decisiones, y no nos damos cuenta que es una influencia que proviene de la carne. Amén. Entonces, la palabra allí nos está diciendo, versículo 8, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Lo que le pasa al sobre le pasa a la carta. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió el pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. O sea, estamos vivos en Él. Está hablando de que ahora Él ha conquistado, ya recuperó la voluntad ya tenemos una voluntad. Y podríamos decir que ahora sí tenemos libre albedrío. ¿Por qué? Porque ahora que tenemos un corazón que Dios nos ha renovado, ahora podemos tomar la determinación si peco o no peco. Porque antes, mi decisión antes de Cristo era pecar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque mi voluntad estaba ¿qué? Viciada. ¿Me hago entender? Porque estaba a raíz del pecado, estaba viciada a hacer lo malo. Pero ahora que Cristo ha avanzado, ha conquistado, nos ha dado libre albedrío. Y ahora sí tenemos libre albedrío para poder determinar si quiero pecar o no puedo pecar. Porque ya mi voluntad es libre y yo decido si yo le doy rienda suelta a la carne. Ya vamos a hablar aquí. 2 Corintios 5:17 dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dígale al que está a su lado, así no aparezca usted es nuevo. No mentira, pero dígale que usted es nueva criatura. Es nueva criatura. Y las cosas viejas, la vida también ya pasaron, y aquí son hechas nuevas. La palabra aquí me está enseñando algo que lo dice precisamente allá, que nosotros ahí en ese mismo Romanos 6 está diciendo. El versículo 4: por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, así que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y a la que está a su lado, ¿qué es novedad de vida? Novedad de vida es que yo tengo que ahora vivir como esa nueva criatura que soy. El problema tuyo y mío es que no reconocemos el estatus que Dios a nosotros nos dio. Y es que nosotros seguimos pensando con una vieja naturaleza. No con una vieja, sino con una vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza es una vieja naturaleza que nos lleva a que reaccionamos de la misma manera que antes de conocer a Cristo. Entonces antes lo empujaban, usted decía groserías, pero ahora usted no dice groserías como cristiano, pero de todas maneras es ofensivo. Si yo ya también cambié las groserías, pero que sigue siendo el mismo, o actuando de la misma manera, es diferente, pero que sigue siendo el mismo no lo es.
porque ahora es nueva criatura y está esperando que vivamos en novedad de vida. ¿Y cuál es la novedad de vida? Primera de Pedro 2:9 define cómo somos. Dice allí primera de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido. Dígale, tú eres linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios. Amén. Andar en novedad de vida es reconocer, hombre, yo soy real sacerdocio, puedo entrar en la presencia del Señor. Soy nación santa, o sea, soy separado para Él, soy un pueblo adquirido por Él, soy de Él y para glorificar su nombre. Eso es lo que dicen las Escrituras. Pero yo no ando en novedad de vida, yo ando en vieja naturaleza. Y por andar en vieja naturaleza no puedo reconocer los privilegios que Jesús consiguió por mí en la cruz. Amén. Entonces yo soy libre de la esclavitud del pecado. Dígale que está sonado, tú eres libre de la esclavitud del pecado. Cuando tú has pecado como cristiano, es porque tú lo has querido hacer. No es porque el pecado te domine a ti. Si tú lo has querido embarrar como cristiano, no es porque no puedas, es porque no quieres. Amén. Tú me dices, yo no puedo perdonar. Si eres cristiano, sí puedes perdonar. El problema es que no quieres. Y pastor, ¿por qué no puedes? Porque posiblemente tú no entiendes que en lugar de ser espiritual eres carnal. Y tu carne es la que gobierna tu mente. Porque tu carne tiene unos frutos. Y esos frutos es para que permanezcas en pecado y para que controles tu vida espiritual. ¿Soy claro, iglesia? Mira lo que dice Gálatas 5:16 al 21 y empieza a hablarnos de cuáles son los frutos de la carne. Digo, pues anden en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Aquí vienen las obras de la carne. Le voy a hablar cuáles son las obras de la piratería que hay acá, de pura carne, de pura mamona. Pero aquí están las manifestaciones de la carne. ¿Se ha comido mamona? Sí, yo no, esa es una carne ya. Listo, manifiestas son las obras de la carne. Adulterio. Pastor, yo con eso yo adulterio. Gracias a Dios ya o soy viuda o estoy casado, pero eso ya no. Fornicación, yo ya, algunos más jóvenes sí luchan con eso. Inmundicia, no, pastor. Lascivia, sí. Esas son las obras de la carne. Idolatría, hechicería, no, pastor, yo ya no voy a voltear de los que me le llegan la mano. Enemistades, y empezamos acá con cosas que convivimos normales. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esas son las manifestaciones de la carne. Eso es lo que desea la carne. La carne funciona impulsivamente y siempre quiere. Y nosotros pensamos que como cristianos no lo somos. Pero nosotros no somos tan buenos en algo que el mundo llama inteligencia emocional, nuestras relaciones con los demás. Usted no ha llegado a casas que empiezan, ¡oiga, venga por acá! ¿Qué le pasó? ¡Vaya, no sé qué! Y uno dice, estos males son paisas, porque los paisas hablan fuerte. No, no son paisas. Es que se acostumbraron que en la casa es una pelea para aquí y para allá y no sé qué. Y uno dice, ¿eso es normal de un cristiano? Es normal que uno se imponga y el otro grite, entonces como tú gritas, pues yo grito 2 grados más, y pues si yo son 2 grados más, pues 3 y 4 y le subimos, y creemos que eso es de cristiano. Creemos que yo estoy bien, pero cuando uno empieza a mirar, uno dice, disensiones es alguien que le gusta la pelea, que le gusta la contienda, que si alguien lo empuja en la fila, ese le echa la madre. No, no le echa la madre porque ya es cristiano, pero le dice otra cosa que sea ofensiva.
Tenemos ira, celos. Los celos son demoníacos y son carnales. Celos de papás hacia sus hijos, de sus hijos hacia sus papás, celos de amigos, celos en los compañeros de trabajo, celos y demás. Y pensamos que ser celosos es algo normal, pero es un fruto de la carne. Es fruto de la carne. Entonces lo que yo tengo que preguntarme antes de continuar es, ¿yo soy realmente cristiano o no? ¿Por qué? Porque si yo llevo mucho tiempo como cristiano, y llevo tiempo como cristiano, y resulta que yo no tengo cambios, algo está pasando. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios empieza a obrar cambios en mí, empezamos a ser santificados. ¿Y qué santificados? Que crecemos. ¿Qué diferencia hay entre una persona que lleva 20 años en el cristianismo y una persona que acaba una hora de conocer al Señor? Los dos son justificados al mismo tiempo. O sea, son declarados inocentes. Este hace 20 años porque creyó en Cristo, amén. Y este que lleva hace una hora también. Pero ¿cuál es la diferencia? El grado de santificación. Porque el que lleva 20 años debería demostrar y vivir en la libertad de Cristo, bendecido, con menos estrés, con más tranquilidad, con sabiduría, con una relación con Dios mucho más fuerte y demás. ¿Por qué? Porque el tiempo debería determinar que yo realmente estoy caminando con el Señor porque le estoy obedeciendo a su palabra, porque estoy viviendo mi vida hacia Él. Pero si el Señor Todopoderoso, que todo lo puede, ese Dios Todopoderoso, no puede ser que si está en tu vida no traiga cambios. Y si tú el único cambio que puedes, pastor, yo ya dejé de tomar, eso fue mi gran cambio, yo ya no groserías, ese fue tu gran cambio. Eso no demuestra que realmente puede ser salvo. La palabra regenerado es que aquella persona que conoce a Cristo ha sido transformada su naturaleza. Su naturaleza de cerdito, siempre pongo esa comparación porque nos parecemos mucho a los cerditos, volvemos al vómito y nos lo comemos. Antes de conocer al Señor nos metemos en problemas y demás. Y ahora nos convertimos en naturaleza a un animal que se llama el armiño. Ahora queremos hacer lo correcto, agradarle a Dios. Eso es un verdaderamente regenerado. El problema de ese ejemplo es que aún seamos armiños, por fuera seguimos siendo cerdos, porque la carne sigue jalando, ¿me hago entender? Pero nuestro espíritu ha cambiado, somos diferentes. Entonces una vida no transformada, dice Spurgeon, es la marca de un corazón no transformado, y un corazón no transformado es señal de una vida no regenerada. O sea, posiblemente yo vengo a la iglesia a escuchar canciones, tengo apariencia, ya vamos a hablar del engaño de la carne, tengo apariencia de que soy cristiano, pero a la larga no se está produciendo eso. ¿Por qué? Porque no soy discípulo de Cristo. Un pastor se tuvo que reunir con un pastor que llevaba aproximadamente 30 años y el pastor le empezó a comentar y le dijo: pastor, yo le voy a hacer una pregunta, pero no quiero que se ofenda. El pastor de 30 años: no, tranquilo, puedo hacerlo. Pastor, usted verdaderamente es cristiano. ¿Cómo es que me dice? Pastor, es que yo realmente veo que usted no es cristiano. Imagínese. O sea, 30 años en el Evangelio y este man no es cristiano. Y ese pastor, la esposa que estaba ahí, dijo: pastor, yo también le pregunto siempre todos los días lo mismo. Porque no hay evidencia de que realmente seas cristiano, porque posiblemente has adoptado una cultura. Y esa cultura es la que tú practicas. Pero realmente quien nos regenera realmente es Jesús cuando entregamos nuestras vidas a Él. Pero podemos estar viviendo en un engaño. La mente y la vida del cristiano regenerado es opuesta a la manera de vivir anterior. Eso es evidencia que es un creyente, porque da fruto. O sea, mi manera de pensar es diferente a la de antes, a la del viejo hombre, y esa es una manifestación de que realmente yo soy un hijo de Dios. Amén. Amén, sí, puede pasar que algunos sean cristianos, pero se conformaron. ¿Por qué se conformaron? Se conformaron con la vida eterna.
Ya el Señor me dio por mí y demás, pero yo qué voy a estar y que nada, si el Señor viene por mí. Pero esa persona se está privando de tener una vida de frutos, una vida abundante, de triunfos, de victorias, de recompensas que el Señor da, porque ese se conformó. La pregunta es si tú estás conformado espiritualmente. Entonces no puede ser que, por repito, que Jesús viva allí y se produzcan tan pocos cambios en nuestra vida. O sea, ¿qué pasa? O hay una resistencia a ese cambio, o algo pasa. Entonces ese retorno a una vida interior posiblemente es porque no hubo un cambio en mi vida. Ahora, ¿dónde mora el pecado? No tengo que estar al lado. ¿Dónde mora el pecado? ¿Dónde mora el pecado? Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por tanto, aquí está diciendo no reine el pecado en mí. Miren lo que está diciendo Pablo. Está diciendo, por tanto, no reine el pecado en vosotros. O sea, el Señor dice, ya no es como que usted, ya fue a la cruz, ya vencí el pecado, pero eso que está en su carne, que mora, donde mora el pecado es en nuestra carne. O sea, y esto que está aquí, lo que sea ahí, su cuerpo, su cerebro, es el pecado. O sea, que el pecado mora en nuestra carne. Y mora es que está allí, que está arraigado, que vive, que habita. Que usted por más que lo eche afuera no va a salir, está ahí. ¿Me hago entender? Eso es yo tengo que reconocer eso para reconocer hasta dónde puedo ir y hasta dónde no. Necesito reconocer eso. Entonces, por tanto no reine, o sea, me está diciendo, yo soy el que determino si mi carne me gobierna o no. Yo soy el que determino. ¿Por qué lo puedo determinar? Porque ya Dios me liberó la voluntad. Amén. Entonces yo puedo determinar si el mundo, o la carne en este caso es la que me gobierna. Entonces tengo que combatir contra el pecado. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis. Si está diciendo que no reine, es porque está ahí, pero Él quiere tomar el control. ¿Cuántos han tomado el control? Su carne ha tomado el control. La lujuria ha tomado el control. La ira ha tomado el control. La raíz de amargura ha tomado el control. Los celos han tomado el control. La vanagloria de la vida, el querer tener todo el tiempo, materialismo y demás, todo el tiempo. ¿Sí? Es carnal. Todo es carnal. Va a un lugar por conveniencia, no porque Dios le vaya a hablar. Va por otras cosas porque es carnal. ¿Y por qué está reinando eso si es cristiano? Porque usted lo ha dejado. Porque usted lo ha dejado gobernar. Aquí le está diciendo Pablo, no deje que el bendito cuerpo donde mora el pecado sea el que lo gobierna a usted. Lo gobierna en la pereza. Parte de la pereza viene en la carne. ¿Dónde viene? En la carne. No, pastor, yo no sufro de pereza. Dele un poquito de rienda suelta y le aseguro que así va a pasar. Usted va a ver que los grandes hombres de Dios murieron por un exceso de confianza y porque su carne lo llevó. Ustedes van a ver que la vida de Sansón representa precisamente eso. Sansón, un hombre que fue llamado, un hombre que el Espíritu de Dios estaba sobre él y que tenía una fuerza sobrenatural. Este hombre tenía unas restricciones y esas restricciones iban más para su carne, para cuidar su espiritualidad, pero él decidió no aceptarlas y él empezó a decir, yo no la acepto, yo no la acepto, yo no la acepto, y de repente el Espíritu de Dios se fue de él y él en un momento supo en qué momento se fue. ¿Por qué? Él no podía casarse con ninguna mujer filistea que no fuera de su propia tribu y se casó con una filistea. Le gustaban las prostitutas. El man tenía ese problema con las prostitutas. Donde iba era fiesta y folclor sexual. Ese era una rienda suelta a su carne. Le habían dicho, él no puede tocar ningún muerto. Y el man cogió unos muertos y antes con ellos combatió. Y cogió un animal que estaba muerto y le sacó miel de su boca, de la boca del animal. Él no podía hacer una serie, no podía cortarse el cabello y él empezó a dar esos secretos, porque eso que parecía tan estúpido y que estaba diciendo, pero que tiene que ver el cabello, pero que tiene que ver la filistea, porque eso estaba establecido para que no le diera riendas sueltas a su carne. Y su carne lo llevó a su caída.
David un día dice, ay, ya estoy mamado, triunfé aquí, triunfé allá, y ay, no, que vayan, y cuando él dice la palabra que cuando los reyes iban a la guerra, porque los reyes no son como ahorita, que se quedan ahí sentados en el trono, ellos iban a la guerra. Y un día se levantó tarde, perezoso, y empieza a mirar, y ve la vecina y dice, uy, esta vida está buena, pero no espiritualmente hablando, no otras cosas. Está buena, no, aguanta. Y entonces le importa un carajo si estuviera casada, si no fuera la de él. Le importó eso. ¿Por qué? Porque tenía que estar su carne, él debería estar por su disciplina en el lugar que le correspondía, pero su carne le llevó a la pereza y le llevó a que su carne lo seduciera. Y lo que hizo fue con su carne, y luego quiso esconder el bebé preñado que venía allí, la chica preñada con el bebé, y quiso esconderlo y luego mandó matar. Ahí vemos plenamente la vida de David, lo carnal, todo carnal, olía pura carne y mal. ¿Por qué? Porque en él estaba reinando el pecado, su carne más bien, y le estaba, ahí moraba el pecado y él estaba dando rienda suelta, no había filtro, hacía lo que quería. El pecado tiene un gran poder, está en nosotros y se esforzará por reinar. Eso es lo que él va a hacer todo el tiempo, tratarnos de forzar. Y aquí viene una historia de Pablo y quiero que lo podamos entender, cómo Pablo nos revela a través de una lucha que la palabra no nos describe como tal su lucha, pero nos dice qué es lo que está pasando. Romanos 7, 22 al 25, y dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. ¿Contra la ley de qué? De mi mente. Y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sigo a la ley de Dios, pero por el otro lado, con la carne de la ley del pecado. Amén. Pablo está diciendo, tuve una lucha. Y mi lucha es que en mí yo me deleito con la ley. O sea, con la ley, con agradarle a Dios, yo me deleito. Pero veo que en mí, en mis miembros, hay una guerra. Porque en mis miembros hay otra ley. ¿Cuál es esa ley? La del pecado. Entonces él dice, está en un momento de lucha, porque ahí lo describe, dice, tengo una lucha, yo me quiero deleitar en las cosas de Dios, pero hay otra ley en los miembros de mi cuerpo que me hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo? ¿De qué cuerpo está hablando? Del de él. ¿Quién me librará de cuál cuerpo? Miserable de este cuerpo miserable. O sea, Pablo está reconociendo que tiene un cuerpo miserable. ¿Por qué miserable? No le voy a decir que le diga que está a su lado miserable, pero lo que yo estoy diciendo es que él reconoce que lo que lo está llevando a pecar o a caer es el cuerpo que él tiene. ¿Me han entendido? Y dice que ese cuerpo, que la ley que él se satisface, que está en la mente, está peleando contra la carne y sus deseos. ¿En dónde está esa lucha? En la mente. ¿La iglesia? ¿Estamos aprendiendo? Entonces hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero. Esa quiere hacerme prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, ese quiere dominarme, quiere subyugarme a que yo haga lo que ella quiere. Eso es lo que me está diciendo miserable de mí, ¿quién me libertará este cuerpo de muerte? Y versículo, miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado que me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte. Gracias a Dios. Y ahí da la respuesta. Entonces yo tengo que reconocer qué pasa con esa carne. Que esa carne siempre permanece como un bandido escondido dentro de nuestra naturaleza. Que permanece como un enemigo batallando en contra de la ley de nuestra mente. Está batallando, está. Vas a hacer lo que yo te digo, vas a hacer lo que yo te digo. Permanecerá como un tirano, molestando y oprimiendo la verdadera vida. Así actúa nuestra carne. Satanás empuja los pecados de mi cuerpo para conectarlos.
Entonces Satanás es experto en eso, en despertar. Tú eres lujurioso, te pongo pornografía y te pongo pornografía porque necesito que tú caigas en pecado y que eso que tienes, que es tu debilidad, que es tu kriptonita, que es tu cuerpo, entonces yo la incite a que caigas en pecado. Porque reconoce nuestra naturaleza. Si nosotros no somos lo suficientemente sabios, entonces vamos a seguirnos exponiendo y exponiendo para seguir siendo dominados por el pecado. Entonces el campo de batalla es el cuerpo. Yo que tengo que entender que en mí mora el pecado, y escúcheme bien esta parte, que lo que yo puedo, las necesidades del hombre se pueden convertir en ocasiones para pecar. Miren, y que yo sé que aquí algunos se van a sentir vergüenza. En su vida mora el pecado. ¿Cómo mora el pecado? Digamos así que usted tiene una lucha con la pornografía. Ahora sí, usted tiene una lucha con su lengua. Una lengua más chiquita, bueno, es peligrosísima. Usted es celoso. Tiene una lucha tremenda. Bueno, más bien vamos con la lengua que practica. Usted es dado a la inmoralidad sexual. ¿Cómo podríamos nosotros solucionar ese problema de no caer en pecado? ¿Quitándole la lengua? Lo que podría hacer es que si esa persona, hablando en términos no espirituales, sino biológicos, diríamos, si este man ve pornografía, pues quitémosle los ojos. Si el man es muy tal, como lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? El man se mete con niños y demás, castrelo, y soluciona el problema. Entonces, ¿dónde mora el pecado? La carne. En la carne. En nuestra naturaleza carnal mora el pecado, en cosas tan importantes como sobrevivir. Por ejemplo, cuando usted llega ahí, son las 12:30 y no nos hemos ido de la iglesia. Tengo hambre. Y empieza con una cara de criminal. Y empieza rabón. Y empieza así como mirando y demás. Yo te voy a tener que decir algo. Tú eres muy carnal. Porque tu carne activa el maligno porque tiene hambre y tiene que suplirle rápidamente la carne, su alimento. Y entonces porque usted no lo controla, le dice, ya vamos a ir a comer. Porque tiene que afectar mis emociones, porque tengo que estar mirando mal a los otros y demás, porque mi carne me está dominando. Cosas tan sutiles como esas, como cuando usted está durmiendo con su pareja y de repente siente frío y usted jala la cobija porque lo jaló su esposa, porque yo siento frío. Y en esas cosas tan insignificantes aparentemente pecamos y somos carnales. ¿Me hago entender? Entonces, ¿en dónde mora el pecado? En la carne. En la carne. Y en cosas que nosotros queremos. Hay gente que roba y justifica sus robos por su necesidad. Eso es supremamente carnal. La carne quiere subyugarnos y que tengamos comportamientos de ira y de rebeldía todo el tiempo. La lucha surge en mi cabeza y no me doy cuenta de que hay un gran poder en la carne que quiere dominar. El cuerpo es mortal. ¿Por qué es mortal? Porque ese tiene un fin. Y solamente cuando Jesús venga por nosotros es donde vamos a recibir un nuevo cuerpo. Pero ese cuerpo tiene que morir. ¿Amén? Va a tener que morir para que nosotros podamos vivir luego con libertad. Entonces el hombre lujurioso, ¿dónde se arregla el problema? Bueno, lo hablábamos que en los miembros de sus ojos, porque allá habitaban el pecado, era lo que estábamos allá hablando. Entonces, en el cuerpo ya lo hablamos, miren esto, y yo quiero que lo entiendan otra vez. El cuerpo, ya que está a su lado, el cuerpo no es regenerado. El cuerpo no es enseñado. El cuerpo no es santificado. El cuerpo es disciplinado. O sea, yo tengo que entender que a través de la vida del Espíritu y a través de una vida de ayuno yo puedo acorralar la carne, pero no la puedo vencer. Porque cuando yo pienso que la venzo, ella sale y me domina. ¿Amén? Miren esto que les voy a decir, esto lo aplica. Primero, miren lo que voy a decir es
tremendo, pero esto aplica para que verdaderamente saben que es cristiano. Si no, esto se puede confundir. Está en Romanos capítulo 7 y dice: así que yo no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Está diciendo que el verdadero cristiano, cuando peca, lo que peca es su carne, no él. Vuelvo y repito. ¿Qué es lo que peca? Su carne. O sea que no hay ninguna responsabilidad. Y si ya voy a hablar de su responsabilidad. Entonces lo que lo lleva a pecar es su carne. Lo que yo tengo que disciplinar es mi carne. Por eso cuando yo molesto mucho y digo: usted es un masturbation, porque usted se masturba todo el tiempo viendo pornografía, y Satanás quiere colocar la etiqueta que usted es un masturbador. ¿Por qué? Porque a él le interesa que usted piensa que el pecado que mora en usted no es que está en su vida para algo dominar, sino que usted es el pecado. Y ese es el gran problema con el cristiano, que no entiende que ahora es santo por Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Voy a irlo a solucionar un poco más. Para vivir, versículo Romanos 6. ¿No sabéis que cuando presentéis a algunos como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Ya sea del pecado para muerte o de iglesia para Jesús. Miren en esta versión, dice: ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Amén. Todo lo que yo decido obedecer, dice la palabra, me vuelvo ¿qué? Esclavo. O sea, que si usted decide obedecer la pornografía, usted se convierte en un esclavo de la pornografía. Si usted decide convertirse en una persona: no perdono, esclavo del resentimiento. No quiero, es esclavo de lo que está rindiendo su vida. ¿A qué está rindiendo? No, yo tengo una pereza todo el tiempo, pero eso no es malo. Usted es un esclavo de la pereza, amigos, les lo tengo que decir. Usted es lujurioso y demás es un esclavo porque lo practica todo el tiempo. Usted es esclavo. ¿Cómo lo dice? ¿No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte. Puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Eso es lo que se está esperando. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Entonces, para vivir necesitamos morir a que el cuerpo no nos siga dominando. Cuando usted se estresa, por ejemplo, que no tiene plata, que usted empieza a levantar y empieza a mirar a todo mundo mal y demás, eso no es del espíritu, es de la carne. ¿Me hago entender? Cuando usted empieza a tener esas actitudes feas con su pareja y demás, no le toque, no le hable, porque por problemas de plata, no le paga, no, se está bebiendo un tote, imagínese. El tote es que está controlado por las finanzas, lo gobierna el mundo, otras prioridades tiene Dios, porque se ha dejado gobernar por la carne. Y entonces él tiene pensamientos como: pero es que me tengo que afanar y afanar, porque entonces el que no avanza no tranza, pastor. Bueno, el que no trabaja no avanza, pastor. Entonces, ¿cómo le hago? Se confunden unas cosas que el Señor nunca le dice que no sea perezoso, no le dice que sea perezoso y que no sea diligente, nada de eso. Pero él confunde, la carne es aquí para con eso. Romanos 6:13 dice: no deje ninguna parte de su cuerpo que se convierta en un instrumento del mal. El problema como tal es que yo permito que se presente mi cuerpo como un instrumento para Satanás. Versículo 13: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Amén. O sea, me está diciendo: ya no me esclavizo a eso, no lo hago. No presento mi cuerpo. Yo entiendo, por ejemplo, las mujeres que son solteras, hay madres boletas que están detrás de ustedes y que quieren escama, y que cuando se sienten solos y demás se quieren pegar un tiro con un banano y a usted la llaman y demás para el plan, o al man también lo llaman para el plan. No se exponga, ¿me entiende? Porque usted debe también, claro, tiene que reconocer que su carne puede decir: no, aquí estoy, pero su pie se está yendo para allá. Y algunos caen porque el pie, si ya se fue el pie, pues todo el cuerpo, ya echamos la mano, pues tiramos todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo imprudente.
Lo pasó me puedo manchar la pornografía, uy, qué viejo, uy, no, pero mientras yo no voy a ver las 5 cosas, eso no es pornografía. Y empiezo a ver. Sí, claro. Así actúa la mente carnal, así actúa. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Presentando mi cuerpo como un instrumento del mal para que haga la carne lo que quiera. Y ese es el problema, por eso caemos todo el tiempo. Pablo dice, presenten los miembros de su cuerpo, preséntenlo delante del Señor como un esclavo, no se dejen dominar por él. Gálatas 5:17. Bueno, miren lo que dice Gálatas 5:17. Los deseos del espíritu se oponen a los deseos de la carne y los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu. Nosotros no estamos en una zona neutral. Dígale que estás tú no estás en una zona neutral. O tú estás en el espíritu o tú estás en la carne. Dígale que estás en el espíritu. Eso es hecho. O sea, no estamos en una zona neutral, no, ni tan espiritual ni tan carnal, yo estoy aquí en el medio, no carne también. Aquí la palabra está diciendo, los deseos del espíritu se oponen con los deseos de la carne y los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu. Por tanto, no podéis hacer lo que queréis. No podemos hacer lo que queremos, porque cuando somos gobernados por la carne, lo que tú quieres hacer no lo puedes hacer. Insólito, ¿no? Lo que tú piensas que es libertad no es libertad. ¿Cuántas personas afuera están consumiendo pornografía, inmoralidad, trabajando y diciendo es que yo estoy haciendo las cosas bien? Algunos con problemas de adicciones y demás y diciendo estoy haciendo las cosas bien, cuando realmente dicen que son libres, pero realmente no son libres, sino son esclavos. La vida cristiana no se trata de cuánto cerca estoy. A un hombre lo fueron a contratar para trabajar en una ruta escolar. Yo le pregunté a mi hermano, ¿cuánto usted puede acercarse al barranco lo máximo que pueda? Mi hermano dijo, bueno, puedo 20 centímetros, porque ya el otro poquito y me mato. No me acuerdo. Y al otro me dijeron, no, mire, yo no puedo esto, yo puedo 15 centímetros. Arranco el carro y lo coloco 15 centímetros. Y le preguntaba al tercero, ¿qué le pasa, man? Yo voy a estar lo más suficientemente lejos del precipicio. Me dice, man, estoy contratado. Porque la vida cristiana no es, ¿cuánto puedo? ¿Cuánto me puedo acercar? ¿Cuánto no puedo pecar? No. Es intentar estar lo más lejos posible y estar rindiendo mi vida a Dios. Cuando usted empieza a ser un esclavo y la fuerza se empieza a hacer más fuerte, ese deseo, cuando usted se convierte en esclavo, usted empieza a ver pornografía y dice, no hay ningún problema. Los psicólogos reconocen la pornografía como escalonamiento. Entonces antes veía una pareja, ahora necesita un trío, ahora necesita con animales, ahora necesita algo más exagerado para que su cerebro y empieza a convertirse cada vez en algo más adictivo, más adictivo, más adictivo, más adictivo. ¿Por qué? Porque está alimentando su carne todo el tiempo y la alimenta y la alimenta y la alimenta. ¿Y por qué me pasó esto y yo estoy esclavo de algo? Porque usted dejó que el pecado lo reinara sobre usted y no reconoció que su carne es débil y que necesita disciplinar, que usted es responsable de eso. Porque la santificación se produce por medio del Espíritu Santo, pero también trabaja con nosotros. O sea que la responsabilidad también de la santificación es tuya y es mía. ¿Amén? Amén. Entonces tú eliges a quién quieres obedecer con la libertad que tienes. No me digas que no puedes ser libre, tú puedes ser libre. No me digas que no lo puedes hacer. De la misma forma que ejercitabas la voluntad para disfrutar del pecado, ejercita la voluntad para lograr la santificación. Amén. Amén. Lo que a ti te provoca, no lo alimentes, no más alimentes sobre eso. No lo sigas alimentando. Hay cosas que tienes que cortar de raíz, no más. Entonces, miren esto que sucede con la carne, Romanos 7. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para morir. Está diciendo acá, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, o sea que la ley despertaba nuestros deseos pecaminosos. Miren lo que hace la ley. Cuando uno le predica a alguien en la carne y le dicen no se puede, esa persona quiere hacerlo, porque es el efecto de la carne. Ustedes han hecho en estudios como por ejemplo pintan un mueble en una silla en un parque y le colocan ahí prohibido tocar. Y la persona ahí de verdad tiene pintura y la toca. Ay, sí tiene pintura. Pero le decía prohibido no hacerlo.
Porque la ley, la prohibición a veces nos empuja al carnal a pecar. ¿Cómo el pastor me va a decir eso? No, que si ahora soy pescador y digo, y no, si voy a seguir con mi fornicación. Pues siga, porque eso es producto de que cuando la ley es expuesta, eso en la carne va a generar ese tipo de rebeldía. Porque así actúa la carne. ¿Me han entendido? Eso es que es el pastor que me quiere cambiar, y eso no es la palabra, y empiezo a pelear con una serie de cosas. Entonces la lucha es en mi mente, pero voy a obrar en los miembros de mi cuerpo. Están mis miembros. Miren eso. Mi mente, la mente que tenemos está inclinada, en Romanos está diciendo que hacerlo bueno. Pero la mente es la que, si yo quiero tocar algo, le digo a la mano, toca la tabla, mano, toca, yo soy el que ordeno. Entonces la mente tiene un contacto con los miembros del cuerpo. ¿Me hago entender? Pero también tiene un contacto con lo espiritual, porque el Espíritu Santo está sobre mí para escucharme. Entonces mi mente, a través de impulsos, el Espíritu Santo me habla, y a través de la revelación de la palabra. Pero también por el otro lado están los apetitos de mi cuerpo. Es la batalla en donde se produce en la mente, porque los dos están batallando. Entonces es donde yo tengo que trabajar mi mente. Mi mente está en el punto medio. Mi mente interactúa con los miembros de mi cuerpo. Mi mente le dice a la mano que toque y toca. O mi mente le dice al espíritu si lo hago o no lo hago. ¿Quién liberará este cuerpo de muerte? Cuando Pablo está diciendo que tiene un cuerpo de muerte, se está refiriendo a quién me librará este cuerpo de muerte, y se dice que él está tomando una ilustración de la época donde cuando un asesino mataba a alguien y lo descubrían, por la manera para que pagara con él es que cogían el cuerpo y lo montaban al asesino y lo encadenaban. Y entonces lo echaban al desierto. Y era prohibido que alguien le pudiera ayudar, porque ese cuerpo finalmente ya había matado al otro día y lo mataba el otro. ¿Me aman? O sea, Pablo está diciendo, esta carne va a traer muerte para mí si yo no la pongo a raya, yo no la controlo. ¿Amén? Bien. Pero voy a avanzar porque ha pasado el tiempo. Entonces, observaciones acerca de la carne. La carne no puede ser cambiada, tiene que ser crucificada. La carne no puede ser regenerada, no puede ser mejorada moralmente. La carne va a seguir teniendo hambre en la parte sexual, su deseo sexual más intenso, menos intenso, que están en la carne. No hay forma de glorificar por medio de la carne. Entonces, haciendo uso de mi mente, transformada en el espíritu. Por eso yo necesito que mi mente me transforme a través de la palabra, porque la manera de poder poner a raya la carne es a través de la palabra. Miren esto y quiero que presten atención. Lo escribió un hombre que se llamaba Ray Stan, y miren lo que dice sobre la carne. Presten mucha atención en esto. La carne es abiertamente arrogante, autoritaria, jactanciosa, lujuriosa, cínica y orgullosa. Así la vemos descrita en Efesios 5. Pero cuando es llevada contra una esquina por el poder del Espíritu Santo, puede asumir un porte de rectitud y convertirse en piadosa, religiosa, escrupulosa de la moral, celosa por el trabajo en la iglesia e indignada por lo mal hecho, tomándose provocadamente evangélica. Imagínense, no se hace la carne, provocadamente evangélica. La rectitud de la carne es siempre una rectitud falsa. ¿Es una rectitud qué? Falsa. Está centrada en el yo, y por lo tanto no será más que autojusticia. La carne se puede memorizar la escritura, la carne puede impartir clases en la escuela dominical, la carne puede distribuir tratados, dar grandes sumas de dinero, ofrecer un testimonio conmovedor, dar una clase bíblica, cantar solos o predicar un sermón. Puede inclusive pedir excusas de cierta manera y arrepentirse hasta cierto grado, o sufrir con la ley de mártir. Pero hay algo que la carne nunca podrá hacer. Hará todo lo posible por sobrevivir, pero no cederá un terreno. Nunca se entregará ni cambiará. Nunca se rendirá. Nunca. Es resbalosa y evasiva. Y cuando se ve acorralada, simplemente adopta otro disfraz y reaparece de otra forma. Pero sigue siendo la misma vieja fatal y malvada carne. Cuando se ve acorralada, prefiere destrozar tu vida que rendirse. Esto me impresiona muchísimo.
Porque yo tengo un celo por la iglesia tremendo, pero ese celo puede ser que tu carne ha tomado una forma espiritual diciéndote que eres espiritual. No lo eres. Y lo que está gobernando es tu carne. Miren lo que dice Mateo 7, 22 al 23, de algunos cristianos carnales. Dicen, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos están convencidos de que estaban bien conducidos. Entonces, ¿qué debo hacer, pastor? La palabra del Señor dice que yo debo caminar en el Espíritu y someterme al Espíritu Santo, porque el Señor sabe que nosotros no podemos vencer nuestra carne. Entonces Él dice, para que tú venzas la carne, primero ya te devolví el dominio propio, y es fruto del Espíritu. Ya la voluntad no está coaccionada. Además te he dado mi palabra y además te he dado el Espíritu Santo para que se gobierne sobre tu vida. Satanás quiere gobernar tu carne, pero por algo el Señor dice que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Eso tengo que trabajar. Yo tengo que entender que mi falta de pasión por Dios no pasa de una situación romántica con Dios. Es que cuando estoy en la alabanza no me movió la alabanza, entonces yo creo que la presencia del Señor no está. Tenemos esas niñerías espirituales contigo. Porque un cristiano debe entender que a veces Dios toca tu carne, pero no todo el tiempo, pero siempre va a hablarle a tu espíritu, porque la carne todo el tiempo está esperando un milagro. ¿Dónde está el milagro? Hábleme de prosperidad, hábleme que mis hijos van a salir de las tumbas de trabajos que tienen, hábleme de esto, hábleme de lo, porque a la carne le encanta eso. A la carne le gusta que le digan, van a ser próspero, y vas a ir y vas a conseguir una excelente, y vas a tener que leer la Biblia, y vas a tener que orar. ¿Crees que a la carne le gusta orar? Ya entiendo los chinos cuando me vienen a decir, pastor, pero es que ustedes nos dicen que haga devocional. ¿Ustedes creen que nosotros nos entendemos? A nosotros nos cuesta porque la carne se opone. La carne no le gusta 5 minuticos más, 5 minuticos más, 5 minuticos más. Se hallan con Sabanás, no quieren venir a la iglesia porque Sabanás no los levanta, porque son carnales, porque no quieren oponerse y piensan que su falta de oración es que sencillamente no quiero. No, es que tu carne te gobierna para no orar. Porque tu espíritu se satisface en el espíritu. Pero no quieres pagar el precio porque el cristianismo es... El Señor pagó el precio por mí, fue a la cruz y demás, pero que me santifique, que me limpie, que produzca a todos los que... Y no hay ninguna oposición. Esto es de la palabra del Señor, no es solamente conocerla, sino aplicarla, practicarla. Es lo que me va a hacer que yo pueda hacer. Romanos 8, 14 dice, guiados por el Espíritu, todos somos guiados por el Espíritu de Dios. Yo tengo que ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cómo soy guiado por el Espíritu de Dios? Cuando rendo mi vida, mi intelecto, mi voluntad y mis emociones a Dios. Yo tengo que dejar de tomar decisiones en las emociones. Yo tengo que empezar a tener una mente para el Señor, una mente para Cristo. No basta con, Señor, sangre de Cristo, cúbreme en el matrimonio, sangre de Cristo que me vaya bien en el trabajo, sangre de Cristo, sí, muy lindo en la sangre de Cristo y demás, pero lo que lo va a hacer mejor en el trabajo es que aplique la verdad en los principios que Dios le dijo de cómo ser un buen trabajador, de cómo ser un buen esposo, de cómo ser una buena esposa, de cómo ser un buen hermano y demás, de cómo relacionarse y demás. Necesito empezar a disciplinar. Un hombre una vez llega donde este hombre y le preguntan al hombre, hermano, ¿qué hace usted? Porque lo ven en un lugar desértico viviendo. El hermano dijo, no estoy cansado. ¿Pero cansado de qué? Es que tengo que dominar un poco de animales. ¿Cuáles animales? Tengo 2 águilas que me toca dominar por el tiempo. Y tengo 2 halcones. Y tengo además de eso 2 conejos que quieren hacer lo que quieren. Y también tengo una serpiente que está enjaulada. Y también tengo un burro ahí amarrado. Y también tengo un león. Pero hermano, yo no veo nada de eso. ¿Dónde está? Y él me dijo, pues lo que pasa es que las águilas son mis ojos. Las águilas siempre quieren cazar lo malo y estoy enseñándoles que tienen que mirar lo bueno, no pornografía,
no nada incorrecto, no las nachas de las mujeres, no los senos de las mujeres, no nada de eso. Tengo que dominar mis ojos. Tengo que dominar y el alcohol, ¿qué es? Las garras del alcohol, porque mis manos a veces quieren hacer lo malo, quieren dañar, quieren destruir, quieren golpear al otro, y necesito dominar. Y la serpiente está con 32 barrotes, otros tienen menos, porque la lengua ya tienen 10, mentira, esa quiere imprender veneno, quiere chismosear, no quiere perdonar, quiere hablar mal del otro. Eso es lo que hace la lengua. Y tengo que dominar también al burro, porque el burro no quiere hacer nada, es perezoso, le gusta la pereza, esa es mi carne, dice que tengo que gobernarla para que haga el trabajo. Se me olvidaron los conejos. Los conejos siempre quieren correr cuando las dificultades, cuando ven el peligro, se abren rápidamente. Yo tengo que enseñar que esos son mis pies, que cuando las cosas se ponen difíciles tengo que pararme firme y enfrentar las situaciones. Tengo que dominar mis pies. Pero también dice, tengo que dominar al león, que es mi yo, que quiere hacer lo que se le da la gana, y tengo que sujetarlo. Ese es el león que hay en mí. Por eso, iglesia, esta palabra es supremamente importante, porque esto nos revela posiblemente por qué hemos llegado a los niveles que Dios. Porque nuestra batalla la estamos mirando hacia afuera y no nos damos cuenta que nuestro propio enemigo está con nosotros y necesitamos disciplinar. ¿Cómo lo disciplinan? Si hay algo que el ayuno te da, es dominio propio, y es lo que ayuda a acorralar a la carne. Necesitamos volver al ayuno. Necesito volver a la oración. Necesito quebrar la carne y empezar a vivir en el espíritu. Cuando vives en el espíritu es mucho más fácil que la carne se domine. Amén. Amén. Entonces, gracias a todos aquellos que hoy pueden recibir. Espero que hoy el Señor les haya hablado, que puedan vivir esa batalla, pero entendiendo que Cristo Jesús nos dio la victoria. Mi nombre es Jesús también. Amén.